Hola, el día de hoy es 10 de marzo del 2021. Mi nombre es Yasmín Juárez. Estoy entrevistando a la cónsul general de México en Chicago, la embajadora Reina Torres Mendivil, para el Centro de Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, embajadora, que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de UT Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiere hablar, yo honoraré sus deseos. Así igual, si hay un tema del cual quisiera hablar, por favor menciónela y lo discutiremos. Como no estamos consiguiendo esta entrevista en persona, necesito grabar a usted dando el consentimiento. Le voy a preguntar una serie de, creo que son 4 preguntas. Por favor, diga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consienta con los 2 siguientes preguntas. Voces quisiera archivar su entrevista y también como cualquier fotografía y documento que usted provee a la biblioteca Benson en UT Austin. Nosotros retenemos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otros materiales que usted done a Voces. Usted provee a Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otros materiales a la biblioteca Benson. Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con que compartamos la entrevista en la internet donde podría ser vista por personas alrededor del mundo? Estoy de acuerdo. Ok. Tenemos varias preguntas en un formato de preentrevista que ya llenamos. Nosotros usamos la información en este formulario de preentrevista para ayudar a investigaciones académicas. El formulario entero es mandatorio, mantenido en un servidor seguro de voces. Antes de mandar el formulario a Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o de su familia para que sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en la biblioteca Benson. ¿Usted desea que nosotros compartimos el resto de su entrevista en su archivo público en la Benson, accesible a investigadores académicos? Estoy de acuerdo. En ocasión, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a nuestros sujetos de entrevista. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. Usted nos da su consentimiento para compartir su número de teléfono, su correo electrónico con periodistas. De acuerdo. Ok, perfecto. Entonces ya podemos comenzar la entrevista. Voy a dejar de compartir. ¿Me puede contar sobre su experiencia durante la pandemia? ¿Cómo ha afectado la pandemia a su trabajo que hace en el consulado? ¿Cómo opera el consulado? Bueno, ha afectado muchísimo el trabajo que hacemos en el consulado. Nuestra principal tarea se reparte en dos. La primera, y la más, sin duda alguna, la más importante, es la atención a los mexicanos que están en el área que cubre el Consulado de México en Chicago, que es todo el estado de Illinois y la parte norte del estado de Indiana. Cuando inicia la pandemia, pues nosotros tenemos la obligación de sumarnos a las indicaciones que dan las autoridades locales, estatales y federales a través del CDC sobre las restricciones para evitar los contagios. Entonces nosotros de manera regular estábamos recibiendo alrededor de 700 personas diarias en el consulado que se acercan y vienen aquí por distintos servicios. Lo primero que tuvimos que hacer, bueno, fue cerramos durante 3 meses y después reiniciamos operaciones por ahí de junio del 2020 y ha tenido que ser de manera gradual, pero aún en este momento, que ya es marzo del 21, todavía no estamos operando en plenas capacidades. Hemos tenido que mantenernos así, pues porque
no queremos ser un centro en el que sea donde se propague el contagio del COVID. Nos preocupa muchísimo que nuestra comunidad haya sido afectada de manera desproporcionada aquí en esta zona. El condado de Cook sigue siendo uno de los más altos en índices de contagio. Y a pesar de que pues ya no hay buenas noticias porque ya están las vacunas, sigue siendo alto riesgo, ¿no? Entonces mantenemos la operación a 3/4 partes de lo que era antes. Esto implica muchísima demanda, mucha frustración de nuestra comunidad, pues porque quiere sus matrículas consulares, quiere sus pasaportes, necesita registrar a sus hijos. Y entonces tenemos que hacer todo nuestro trabajo con mucho cuidado. Tuvimos que adaptarnos también dentro del consulado, tomar medidas sanitarias siguiendo los protocolos. Y hemos sido muy afortunados porque hemos logrado prevenir justamente que haya una propagación del virus dentro del consulado. No hemos tenido algunos casos, afortunadamente ninguno que lamentar. Entonces, esa ha sido la forma en que nos hemos acomodado, pero la naturaleza de nuestro trabajo también cambió. No solamente cómo lo hacemos, sino lo que hacemos. Empezamos a hacer otras actividades como convertirnos, por ejemplo, en un centro de pruebas de COVID. Hemos tenido varios operativos aquí en donde, en alianza con distintas organizaciones, damos pruebas de COVID. Ahorita justamente estamos con una universidad y ya llevamos más de 1,000 pruebas que se hacen a través del consulado, ¿no? Solamente en estos meses, desde que arrancó el mes de enero. Entonces, la verdad sí hay mucha necesidad en nuestra comunidad. Hemos también, durante todo el verano, fuimos un centro de distribución de despensas para la comunidad y ahorita estamos gestionando pues poder ser un centro de vacunación también aquí en el consulado. Y la parte pues que es más triste y es más lamentable es ayudar a las personas que han sido afectadas por el COVID. Las tienen personas fallecidas, ¿no? Tenemos registrados aquí en el consulado ya más de 511 hasta la cifra del viernes, nacionales mexicanos fallecidos por COVID, de los cuales sabemos, porque hay muchos que no sabemos. Estos 511 son los que se han acercado con nosotros para pedir ayuda para el traslado de restos a México o para alguna otra situación. ¿En qué momento se dio cuenta usted, que la situación con el COVID-19 era seria y qué medidas empezaron a tomar en el consulado? Desde muy temprano fue muy claro cómo fue evolucionando. Teníamos muchas dudas al principio. Yo creo que nos pasó a todos los funcionarios públicos de todo el mundo, no solamente los que estamos aquí en Estados Unidos sirviendo a otro país, como es el caso nuestro, el caso de México, sino en todo el mundo. Había muchas preguntas, los propios científicos no sabían con claridad qué era lo que estaba pasando. Pero digamos que el primer instinto fue salvaguardar la salud de la comunidad a la que servimos. El riesgo era muy alto, entonces desde febrero lo tuvimos claro, empezamos a tomar medidas que fueron escalando conforme supimos de la seriedad, pero desde febrero del año pasado empezamos con el tema, por ejemplo, los cubrebocas, empezamos a reforzar medidas, mandé poner cristales, por ejemplo, en las ventanillas de atención al público, porque no había un cristal entre el oficial consular y las personas a las que atendemos. Entonces cambiamos todo eso, empezamos a poner gel en las áreas públicas y pues por supuesto tuvimos que cerrar, ¿no? Durante 3 meses, que fue la parte más crítica. Al momento de cerrar tuvimos que cancelar cerca de 11,000 citas que ya estaban programadas para venir aquí. Entonces, pues también ese fue todo un operativo, pero yo creo que fue escalando, fue en función de la información que fuimos viendo, siguiendo, por supuesto, información oficial, porque también hubo muchos rumores y mucha información falsa que se distribuyó, ¿no? ¿Y cuáles son, usted ya mencionó algunas, pero cuáles han sido las principales preocupaciones de su diáspora durante la pandemia y cómo han cambiado durante el tiempo? ¿Ha notado una diferencia de las preocupaciones que tenían los mexicanos en abril, versus ahora? Sí ha habido una diferencia. Yo creo que eso tiene que ver también con la información. Hemos hecho un operativo muy grande y tendimos muchos puentes para poder informar de una mejor manera a la comunidad con organizaciones. Pertenecemos a 2 coaliciones grandes. La primera es Illinois Unidos, en donde están pues representados autoridades de la ciudad, autoridades del estado, mucho personal médico, ¿no? Funcionarios del sector salud, de las distintas oficinas de salud del condado, del estado, de la ciudad. Y esa es una muy buena información, fuente de información para estar al día de qué es lo que está pasando, para coordinar acciones, para hacer operativos conjuntos, ¿no? Y también pertenecemos a otra coalición que es Latinx contra COVID, donde estamos en particular coordinándonos con los cónsules
de Guatemala, El Salvador, Honduras y de República Dominicana. Tenemos este mecanismo que se llama TRICAMEX, es el Triángulo Norte de Centroamérica y México, en el que de manera regular colaboramos con Guatemala, El Salvador y Honduras. Lo hicimos, por ejemplo, para el censo, hicimos esta coalición para informar a nuestra comunidad. Bueno, pues ahora junto con ellos, junto con autoridades de salud de la ciudad de Chicago y un doctor que es gran aliado nuestro, que está en la Universidad de Illinois en Chicago, es que formamos esta otra coalición y que también ha hecho muchísimas acciones en favor de la comunidad. Creo que la información ha sido la clave. Entonces pasamos de mucho miedo, mucha desconfianza, estábamos en otra situación distinta también, en la que la gente tenía dudas si iba al hospital iba a ser carga pública, no quería llamar a una ambulancia aunque estuviera ya muy enfermo por miedo a que le cobraran, ¿no? Y lo que tenía que pagar. No quería decir que tenía síntomas porque tenía miedo que lo iban a correr del empleo. Entonces yo creo que ha sido una evolución larga en la que lo más importante ha sido informar a la comunidad de cuáles son sus derechos aún en medio de esta pandemia. Y veo con mucho gusto que esta resistencia y miedo a las vacunas, por ejemplo, ya no es tanta como al principio, ¿no? En la medida que hay más acceso a las vacunas, digo, hay otros factores que pueden intimidar a nuestra comunidad, por el idioma, por ejemplo, o el lugar en donde se distribuyen las vacunas. Pero esos son retos ya menores a que la gente, su primera reacción sea no me quiero vacunar porque tengo miedo, ¿no? Entonces sí ha habido una evolución. Han salido a flote muchos otros temas que afectan a nuestra comunidad. El tema, por ejemplo, la salud mental, las adicciones, la violencia doméstica, desigualdades ya en acceso, por ejemplo, a la vivienda, a la salud. O sea, todo eso ha salido a flote. Yo creo que eso es parte de la tragedia de la pandemia, que sí ha puesto en la mesa, en los reflectores, pues todos los temas de desigualdad que afectan a la comunidad hispana y a la comunidad mexicana. ¿Y ha notado usted también que su diáspora ha visitado el consulado solicitando asistencia para asuntos relacionados con violencia de leyes laborales? Por ejemplo, robo de salarios, aún como más que antes. Sí, hemos tenido casos. No te podría decir si más que antes, siempre es una constante. Nosotros tenemos ya desde hace muchos años una jornada alrededor del Día del Trabajo, del 1 de septiembre, que se llama la Semana de Derechos Laborales. Entonces, todos los años la dedicamos a algún tema en particular. Digamos que el tema de los derechos de los trabajadores es algo que siempre está en la agenda del consulado. Nuestro Departamento de Protección tiene alianzas con muchas organizaciones, Arise, por ejemplo, aquí en el área de Chicago, FLAP, ¿no? Que son dos organizaciones que se dedican justo a estos temas. Entonces siempre están en la agenda, pero en este contexto ha sido grave porque detectamos algunos casos desde muy al principio en que las empresas, por ejemplo, no estaban dándole los insumos a los trabajadores para que se protegieran, los estaban obligando a trabajar sin cobreboca o sin la distancia suficiente. Entonces sí tuvimos que intervenir. Tenemos contactos en la oficina del Procurador General, por ejemplo, o con las autoridades sanitarias para que mandaran inspecciones a esos centros de trabajo, ¿no? Y seguimos teniendo casos y los seguimos resolviendo, pues como decía yo, en constante alianza con estas organizaciones que están por las mismas causas. ¿Y cuánta orientación ha recibido el consulado de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, pues también desde el principio la prioridad siempre fue atender a nuestra comunidad. La indicación fue muy clara, esta es una situación atípica. Nosotros que ya tenemos mucha práctica en la diplomacia consular, sabemos, por ejemplo, cuando hay un huracán, cuando hay un desastre natural, en otros contextos de pandemia, como fue el caso del ébola hace no muchos años en el centro de África, tenemos ya algunos protocolos, pero en este caso, dos cosas fueron muy claras que nos indicaron desde las autoridades centrales, desde la Cancillería en México. La primera, como decía yo, la prioridad es la atención a nuestros connacionales, el tema de traslados de restos, que se convirtió en algo muy doloroso y muy sensible para nuestra comunidad. El canciller dijo desde un principio que no habría ningún connacional que se quedara sin atención. Íbamos a hacer un esfuerzo a pesar de las políticas de austeridad para poder servir y atender a nuestra comunidad. Y la segunda es que los consulados se blindaran para no ser centros de contagio, ¿no? La instrucción fue muy precisa. Ustedes están obligados a seguir las indicaciones de las autoridades en donde están. Y sabemos pues que ha sido distinto. No es lo mismo un consulado, por ejemplo, en Nueva York, donde fue el epicentro durante mucho tiempo de la pandemia, lo que sucedía aquí o lo que sucedía a lo mejor en otras zonas donde había una circunstancia
de propagación distinta del virus, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad era seguir al pie de la letra las indicaciones de las autoridades locales justamente para proteger a nuestra comunidad y proteger a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Ok. Y entonces, ¿me puede hablar más sobre cómo ha lidiado con los contagios perdón, dentro del consulado? Ya sé que dijo que no ha habido ningún caso que ha resultado en fallecimientos, pero ¿ha habido casos o ha habido, bueno, cuénteme, perdón. Afortunadamente no ha habido ningún caso y esperemos que sigamos así. Aquí la idea es cuidar a nuestro personal también, porque además, pues ahora sí que si no está el personal fuerte, si no estamos el equipo fuerte, pues no podemos servir a la gente, ¿no? Entonces ahora sí que es una lógica básica de cómo manejar una situación de crisis, ¿no? Quienes están para asistir tienen también que tener cuidados desde el principio para poder lidiar con esto. Ha sido complejo, pero ha sido laborioso y aquí tengo la gran fortuna de contar con un equipo extraordinario. Somos más de 100, cerca de 125 miembros de este equipo que atendemos a nuestra comunidad aquí en Chicago. Y efectivamente sí ha implicado mucho trabajo, ¿no? Ha llevado mucho trabajo de por medio, pero sé yo que tengo un equipo extraordinario y comprometido. Han estado los muchachos todos allá al pie del cañón. Distribuimos al personal, unos están trabajando desde sus casas, sobre todo desde el día uno, las personas mayores, ¿no? Que sabíamos que eran de alto riesgo, las personas con condiciones médicas inmediatamente se fueron a trabajar a su casa. Entonces, ellos lo que han estado haciendo son las llamadas a la comunidad, por ejemplo, ¿no? De seguimiento para las citas, atendiendo emergencias, atendiendo los teléfonos del consulado desde sus casas, ¿no? Dando seguimiento a casos de protección desde sus casas. Entonces, había que evitar las aglomeraciones dentro del consulado. Entonces, hicimos un sistema en el que, por ejemplo, el equipo de protección, la mitad va de manera presencial una semana y la mitad va la siguiente semana, ¿no? Entonces, ahí se van intercalando, todos trabajando ya sea en sus casas aquí, pero no todos juntos por el espacio cerrado que implica. Decía yo, tenemos habilitadas de 15 ventanillas que tenemos para atención al público, una sí y una no, para guardar la distancia. Igual el resto de los equipos, pues nos hemos distribuido así para ir trabajando. Pero lo más importante han sido los protocolos. Tenemos protocolos muy claros que están sobre la base de lo que ha dicho CDC. Cuando ha habido un caso de contagio, inmediatamente se buscan los contactos cercanos, se les notifica, se les mandan a hacer pruebas. Si viajan a México por alguna cuestión, se les piden pruebas antes de regresar al consulado, pruebas de COVID, justamente para asegurarnos que no haya mayor contagio. Nos hemos hecho la prueba nosotros mismos, hemos tenido algunas jornadas en que el personal se ha hecho la prueba. Hemos puesto a disposición de todos los miembros del equipo lugares para hacerse la prueba también, para que, de ser el caso y si fuera necesario así sea, eh, pues sí, hemos sido muy cuidadosos, sobre todo cuando ha habido un caso de contagio, ¿no? Inmediatamente detectar contactos cercanos, mandar a todo el mundo a sus casas al primer síntoma y mandarlos a hacerse la prueba y darle seguimiento, ¿no? Para justamente evitar contagios. La limpieza del consulado, ¿no? El que estén los espacios perfectamente desinfectados, que el comedor, por ejemplo, esté habilitado para el personal en cierto horario, que no se pongan ahí, no sé, haya aglomeraciones, ¿no? Estamos utilizando, yo les digo que a mí no me importa que caigamos en el ridículo, que digan estos exagerados, no importa. Estamos trabajando además de los cristales o los acrílicos para no tener contacto directo con el público, protegerlos a ellos y protegernos nosotros. Hemos tenido, todos usamos cubrebocas y en las áreas públicas del consulado utilizamos una careta de acrílico además, ¿no? Entonces no solamente es el cubrebocas, sino la careta de acrílico. Entonces sí, estamos tomando todas las medidas necesarias. Llegamos al punto de que cada miembro del equipo que tiene trato con el público se le dio una cajita donde tenía su pluma, su engrapadora, todos los insumos necesarios, los plumones, los cojines para poner las huellas, todo, que fuera solo de ellos, que no tuvieran que compartir entre unos y otros, pues para evitar que se estén pasando las plumas y demás, ¿no? Que sabíamos que también era una fuente, un foco de contagio. Entonces sí, llegamos a tomar así cualquier cosa que se nos ocurrió que pudiera ayudarnos, la pusimos en marcha. Y sí, hemos tenido pocos, pero sí hemos tenido casos de contagio que han sido muy controlados y que afortunadamente no han pasado mayores.
Muy buenas iniciativas. ¿Me puede hablar un poquito sobre el consulado sobre ruedas? ¿Lo han puesto en pausa durante la pandemia? Se puso en pausa durante muchos meses. Ellos estuvieron ayudando también aquí con la labor en el consulado. No es que estuvieran en sus casas el equipo que está en el sobre ruedas, sino que fueron parte de este gran fuerza de tarea que armamos para atender a la población. Déjame decirte otra cosa que hicimos. Fue tal el rezago que se generó en esos 3 meses, 11,000 citas, imagínate recuperarnos de eso, ¿no? Que a partir de junio el consulado está abierto sábados y domingos justamente para batir el rezago, para que la gente está muy frustrada porque no hay suficientes citas, pudiera tener más, ¿no? Un espacio más, un colchón más amplio para poder venir. El caso es que estamos atendiendo pues al mayor número de gente posible, ¿no? Me da mucha emoción porque apenas el sábado pasado hicieron desde México coordinaron el área de servicios consulares, una jornada sabatina en toda la red de los 50 consulados en Estados Unidos. Y nosotros, bueno, ya la tenemos de por sí, pero nos sumamos para que todos hiciéramos equipo a visibilizar esta jornada sabatina en los 50 consulados. Y a la hora de la cifra resultó que el consulado que emitió un mayor número de documentos fue el consulado en Chicago. Y eso tiene que ver también con el consulado sobre ruedas. Está operando desde septiembre con mucho cuidado, trabajando con nuestros aliados en distintas ciudades. Siempre el invierno es difícil por las condiciones de transporte y demás, pero ya está operando pues 5 días a la semana, la gente lo sabe, lo busca en la zona suburbana de Chicago y en las zonas más remotas, ¿no? Donde cuesta trabajo llegar. Y con las mismas medidas sanitarias, ¿no? ¿Hay alguna otra información que a usted le gustaría compartir con voces? Ha habido otro desarrollo en estos meses que también ha sido eh, pues nuevo para nosotros, pero también ha sido muy afortunado, que es el tener contacto con nuestra comunidad a través de las redes sociales. Lo hacíamos antes, cuando teníamos eventos presenciales de información, las jornadas de salud, pues teníamos un componente que transmitíamos a través de Facebook Live, por ejemplo. Pero pues ahora que no se pudo hacer de otra manera, eh, abrimos un espacio que ya se volvió un espacio tradicional para nuestra comunidad. Por ejemplo, tenemos más de 40,000 seguidores en Facebook, ¿no? Tenemos casi todos los viernes, después de que casi todos los viernes, jornadas de salud. Pues ha habido desde clases de Zumba hasta cómo cuidar, por ejemplo, ahora que fue el Día Internacional de la Mujer, temas, ¿no? Que tienen que ver con la salud de la mujer, temas de salud de los adultos mayores, eh, muchos temas de salud mental que hemos hecho para la comunidad y para nuestro personal, porque ese es otro tema grave también que vino con la pandemia, ¿no? La salud mental, la situación emocional del personal del consulado y de la comunidad. Entonces, hemos tenido más de 50 sesiones informativas a lo largo de estos meses a través de Facebook Live. Y aquí lo que es interesante es que a lo mejor se conectan en el momento, pues que será unas 50, 60, hasta 100 personas, por ejemplo, una sesión que tuvimos sobre DACA, ¿no? Que hay muchos jóvenes que están interesados. Pero a lo largo de los meses, ese número aumenta. Entonces, tenemos sesiones, por ejemplo, de salud sobre vacunas, que han visto 10,000 personas, ¿no? 15,000 personas. Entonces, esto ha sido muy bueno, que la gente esté pendiente de lo que sucede, constantemente se está informando. La sentimos más cerca también por esta vía. Y creo que independientemente de que también ya queremos ver el consulado lleno de niños y llenos de gente, ¿no? Y en nuestras sesiones con la comunidad en las que estén todos aquí, nos ayuda a tener un mayor alcance, ¿no? Toda la gente que no puede venir, la podemos tener cerca también a través de las redes sociales y ha sido una gran herramienta para nosotros para difundir información. Am, ¿A qué retos cree usted que se enfrenta el consulado en los próximos años? Bueno, hay muchos. Yo he definido desde que llegué aquí hace un poco más de ya casi 2 años, que me interesaba mucho acercarme con los nuevos liderazgos, con los liderazgos jóvenes, con las mujeres, ¿no? Dar atención especial a las mujeres de nuestra comunidad y a los jóvenes. Y estos años, los años que vienen, serán cruciales por todo lo que está sucediendo en Washington, las expectativas que hay a lo mejor de una reforma migratoria, de las personas que podrían ser beneficiadas por DACA. Bueno, pues es nuestra responsabilidad documentarlos, darles la facilidad, incluso acercarles ayuda financiera, ¿no? Para los que no puedan pagar el proceso para obtener la acción diferida. Entonces, tenemos el gran reto de informar, de estar cerca de nuestra comunidad, de aliarnos, ¿no? Con nuestros socios estratégicos para acercar esa información
para resolver las dudas de los jóvenes. Estamos planeando ya talleres presenciales y virtuales para que los jóvenes que tengan dudas si son elegibles o no son elegibles puedan consultar con un abogado, que es importante tener información fidedigna, no de fuentes oficiales. Y el otro gran reto es ir abatiendo el impacto del COVID. Hemos dado talleres, por ejemplo, a organizaciones de cómo convertirse en 501c3, que eso me parece importantísimo, ¿no? Para poder acceder a ciertos recursos que a lo mejor los gobiernos locales o el gobierno federal están haciendo llegar a los grupos minoritarios. Pero también las despensas, por ejemplo, ¿no? El gran reto yo creo que ahora será pues ayudar a nuestra comunidad a reinventarse, a darle herramientas para que esa resiliencia que tienen los migrantes sea pues cada vez más visible, ¿no? Que los ayude a salir adelante de esta crisis. Y sobre todo, ahorita en los próximos meses, la prioridad es acercarle vacunas, que toda la gente de nuestra comunidad esté vacunada. Y por último, ¿cree usted que el consulado ha hecho lo suficiente? ¿Y cómo puede el consulado seguir mejorando su respuesta frente al COVID-19? Nunca es suficiente, la necesidad es tan grande que no es suficiente. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo, se hizo un gran esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las instrucciones que nos dio el canciller Ebrard fueron muy precisas de ayudar a la gente que fue golpeada por fallecimientos de COVID, ¿no? Por la que fue golpeada por el COVID. Siempre habrá más que hacer, pero hemos estado en condiciones, por ejemplo, de ayudar a la gente a repatriar los restos de sus seres queridos a México. Esto es algo pues es muy cultural, pero es muy sensible y es muy fuerte, ¿no? Dentro de nuestra comunidad. Entonces, esa parte estamos satisfechos porque se ha hecho y se sigue haciendo un trabajo con mucha coordinación con los estados a donde van los restos de nuestras personas fallecidas. Pero siempre hay más por hacer. O sea, yo creo que aquí la clave es no bajar la guardia. El COVID no se acaba porque ya hay vacunas, ¿no? Insistir con la gente de que tiene que seguir tomando las medidas de cuidado para prevención del contagio, que aunque nos sintamos seguros porque ya pues vamos siendo vacunados o la gente va poco a poco ir siendo vacunada cada vez más, que esto no implique que bajemos la guardia. Pero te decía yo, vienen otros retos, viene el reto de lo que pase a nivel federal con una posible reforma migratoria, estar ahí apoyando a nuestra comunidad, dándole los documentos que necesita para poder ser parte de estos beneficios que potencialmente vendrán para ellos. Una última pregunta, cónsul. Embajadora. Aproximadamente cuántas personas han sido repatriadas a México durante los meses de la pandemia? Tenemos el registro como de 511, pero llevamos yo creo que como más de la mitad, como unos 300, que hemos ayudado a repatriar a lo largo de estos meses. Muchas gracias.